Saludos, 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 queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a este su espacio, comentando las noticias de nuestra fe católica con su hermano Rafael Martínez. Hoy, miércoles 10 de noviembre, pues es un placer para nosotros darle la bienvenida a todos ustedes, especialmente los hermanos de España, los hermanos de México, mis queridos hermanos de México, de Argentina, nuestros hermanos de Argentina también. Muchas gracias a ustedes por esa atención tan importante que le dan a este espacio. Los demás hermanos de América Latina, de Centroamérica y del Caribe, así como los hermanos de Europa, los demás países de Europa y Asia, pues muchas gracias, muchas gracias. Recuérdense que estos comentarios vienen a ustedes por medio de nuestro grupo Evangelizando con María en Facebook, Iglesia Católica Hoy, Rafael Martínez en YouTube y en la plataforma de Gloria TV, Rafael Martínez Tirado. Esta es la forma de cómo usted pues nos puede ver a nosotros. Así es que, bueno, pues como siempre lo hacemos, pidiendo la bendición a Dios por medio de la proclamación de uno o varios versículos del Evangelio del día de hoy para darle inicio a este espacio. Vamos a ver cuál es el Evangelio del día de hoy. Que dice, así está tomado de Lucas 17, del 1 al 6. En aquel tiempo, perdón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar gloria a Dios. Después dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, que por la proclamación de estos versículos del Santo Evangelio de hoy, pues ustedes y nosotros seamos bendecidos, muy especialmente los hermanos que tienen condiciones familiares de depresión. Los hermanos que están viendo este espacio, pues que tienen familiares con esa condición de depresión que en muchos de los casos puede desembocar en suicidio. Así es que reciban esta bendición de Dios y que sean liberados. Amén. Bueno, pues hoy vamos a tener algo diferente, pues no tengo portada, en virtud de que tengo que actualizar el programa de Photoshop, que es con el que hacemos la portada. Tengo que actualizar la suscripción de este programa y ayer me di cuenta que estaba vencida. Así es que vamos a ver si logro hacerlo en el día de hoy para el próximo programa, entonces estar ajustado. Mientras tanto, vamos a ver pues lo que tenemos para el día de hoy. Eh, bueno, pues vemos que su santidad, el Papa Francisco, en la catequesis, dice de una manera como ustedes siempre saben que él lo hace: el Espíritu Santo, debemos confiar que el Espíritu Santo siempre viene a ayudar en nuestra debilidad y nos concede el apoyo que necesitamos. Por tanto, aprendamos a invocar más a menudo al Espíritu Santo.
Así se expresó su santidad el Papa Francisco en la catequesis del día de ayer. Por otro lado, también vamos a ver otras informaciones que son sumamente interesantes para nosotros. Miren, el presidente de Portugal pues ha tenido que rechazar en varias ocasiones la eutanasia. Tengo que mirar siempre aquí la pantalla que tengo de frente, en el lado acá, que es donde lo puedo ver más grande. Y la cámara la tengo aquí en el frente, así es que, pues, nada. Eh, Varias veces se ha negado el presidente del Portugal a admitir la eutanasia allí en el país, aunque el Congreso, el Parlamento de su país lo ha aprobado ya varias veces. Esta no va a ser la diferencia. Él va a continuar luchando para que la eutanasia allí en el Portugal pues no se convierta en ley. Ustedes saben que en Europa hay una degradación de la vida. En esa Europa del frente hay una degradación de la vida y la cultura de la muerte significa el progreso. La muerte significa progreso, como lo habíamos apuntado en una reflexión anterior. Pues bien, mírenlo ahí, el presidente de el Portugal, pues es una persona, el señor Rebelo de Sousa, es una persona católica, confesa, practicante, y él no está dispuesto a firmar esta ley. Así es que, pues, por otro lado, el secretario de Estado de Hungría dice, miren qué posición más linda la del secretario de Estado de Hungría. Él dice que la enseñanza cristiana debe transmitirse en todas partes y por todos. En todas partes y por todos. Qué bien esto, ¿verdad que sí? Miklos Sortes enfatizó que la transmisión del cristianismo no se trata exclusivamente a los líderes de la iglesia, es trabajo de todos. Atrévete a asumir esta responsabilidad en este momento difícil, decía en un discurso de inauguración de una de las iglesias allí en Hungría. Así es que, bueno, pues yo comparto plenamente su criterio. La divulgación del evangelio no es solamente de los sacerdotes, obispos y de su santidad el Papa Francisco. Nosotros los laicos somos los más numerosos y somos los que estamos llamados a divulgar el santo evangelio. Así es que, bien dichas estas palabras, qué hermoso es este estado de Hungría para nuestra fe católica. Es un muro de contención que quieren derribar los del nuevo orden mundial, pero se les va a hacer difícil porque están perdiendo terreno. Amén. Fíjense, el arzobispo de Buenos Aires ha divulgado pues una muestra de dolor, perplejidad y rechazo por la manera ofensiva en que Performance Arte BA pues ha hecho de usando el Santo Rosario para sus fines pro agenda bueno, divorciada de la realidad del día de hoy. No deben estos grupos de usar, deben por lo menos respetar, porque es que no tienen absolutamente un criterio, ¿verdad? Un criterio de respeto a lo humano, es algo increíble, es algo increíble.
lo que está sucediendo en Argentina con estos grupos que actúan bajo el patrocinio del gobierno. Sí, hay que decirlo así. Estos grupos actúan con el patrocinio del gobierno del señor Fernández. Es decir, que cuando actúan así abiertamente, que las autoridades pues no le ponen remedio a estas cosas, sencillamente actúan así, burlándose de las cosas de nuestra iglesia, lo que es el sentir del pueblo cristiano en Argentina. Oremos para que estas cosas pues terminen allí en Argentina. Hoy se celebra la fiesta de San Gregorio Magno en la iglesia, también es algo bonito, fue uno de los personajes de la iglesia, doctor de la iglesia, que yo los invito a ustedes a que busquen su biografía, porque es de lo más bonita. Interésense por conocer más sobre León Magno. León Magno es uno de los grandes, ¿cómo se llama? Embajadores, uno de los grandes consejeros y pleiteador de la causa de la paz en aquel entonces. Así es que no es Gregorio Magno, creo que dije Gregorio Magno, no es León Magno, León Magno. Entonces, nada, interésense por él. También, pues por otro lado, tenemos un tema muy interesante para el día de hoy y es lo que ha pasado con el tema de Cesario Gavaraín en la iglesia. Yo quiero que me pongan la atención a esto que quiero decir. Quizás muchos no saben quién fue Cesario Gavaraín, pero yo les voy a decir un poquito. Ya murió, fue un sacerdote que dedicó parte de su vida o que recibió, diría yo, del Espíritu Santo una gran labor para las composiciones de los cantos de nuestra iglesia. Sus cantos fueron numerosos y se cantaron en toda la iglesia universal, en toda la iglesia católica. Es el autor del himno pescador de hombres. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Y así hay otros tantos temas muy populares que hasta el día de hoy han sido cantados en nuestra iglesia. Sucede que fue acusado de manera póstuma, no sé por qué esperaron de manera póstuma para hacerlo, también debió de haber sido mucho antes. Bueno, pues sobre su conducta sexual inapropiada. Esto ha llevado a que algunas diócesis pues retiren sus signos de la liturgia de nuestra iglesia. Pero yo quiero apuntar en este sentido y para ello voy a poner algo muy diferente, pero que sucede muy frecuente en nuestra iglesia. Todos estos sacerdotes que tuvieron conductas inapropiadas sexuales en la iglesia, consagraron o sirvieron de medio para consagrar la Sagrada Eucaristía en la liturgia de la misa. Y esto no lleva a anular todas esas hostias, porque fueron consagradas por personas que vivían un abominante mundo del pecado, aberrante mundo del pecado. Pues se sostiene en la iglesia que no es el sacerdote quien lo consagra, sino que es el mismo Jesucristo.
Él solamente es un medio, que lo que ocurre en ese momento en el altar, pues es el mismo Jesucristo, es por obra del mismo Jesucristo. Por eso es un milagro que el pan se convierta en el cuerpo y el vino en el cáliz de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no invalida este milagro. Este acontecimiento, esta obra tan maravillosa de la transubstanciación. Entonces, yo digo de diferente manera, pero, y no quiero contradecir a los obispos, por ejemplo, el de California, que el arzobispo de California, que acaba de prohibir. Vamos a ver si pongo para mí, porque no lo pueden ver ustedes, en relieve esta información que la tenía por acá. Un momentito, sí. Ok. La Arquidiócesis de Los Ángeles, según recoge Así Prensa, publicó un comunicado en el que anunciaba la retirada y la prohibición del uso de la música o las grabaciones de música compuestas por el padre Cesario Gavarain, por el respeto a quienes han denunciado conducta sexual inapropiada por su parte. Bueno, pues yo digo, queridos hermanos, que esos signos no son propiedad de Cesario Gavarain, sino que son propiedad de la iglesia. Como no es propiedad del sacerdote, la hostia que por medio de él es consagrada en la transubstanciación. Estos son himnos muy bonitos de la iglesia. Malo, muy malo para él, que no le sirvió, qué sé yo, su pecado, la aberración del pecado en la que él vivió, pues la inspiración del Espíritu Santo en este sentido, para todos estos signos de la iglesia tan lindos, pues que lo ayudara a él a reformar su vida y a ser una persona diferente. Lamentamos mucho esta forma de vida pecaminosa que llevó el padre Cesario Gavarain. Pero esos himnos que fueron compuestos, hay personas que pueden decir, o yo puedo decir, que el enemigo los utilizó, le dio lo alimentó para que produjera esos himnos tan lindos y entonces enrostrárselo en la cara a la iglesia. Probablemente que así pueda ser, probablemente que así haya sido. Pero ya esos himnos que han sido parte del patrimonio de la iglesia, humildemente y con el perdón de todos los que se puedan sentir ofendidos, yo pienso que deben de quedar en la iglesia como patrimonio de la iglesia, no de Cesario Gavarain. Yo que soy compositor, que tengo una gran cantidad de canciones que son cantadas por otros también, pues también soy un pecador. También soy un pecador. La iglesia está llena de pecadores, o todos somos pecadores. Sin santidad nadie va a ver el rostro del Señor. Pero si ese señor Cesario Gavarain, en el último momento de su vida, se confesó, se les pusieron los santos óleos, pues no fue al infierno. Si no fue así, si no hizo eso, lógicamente está en el infierno. Pero si lo hizo de corazón, pues no está en el infierno. Aunque lógicamente murió sin santidad, no va a ver el rostro del Señor después de su muerte ahí mismo, cercano a su muerte, sino que va a ir a esa parte infernal del purgatorio, pero en algún momento va a ser resarcido y su alma podrá ver el rostro del Señor. Y eso no es para Cesario Gavarain, eso es para todos nosotros, los que podamos arrepentirnos definitivamente del pecado y, como decía el Señor, no cometerlo más
pues la salvación es para todas esas personas. Sin embargo, yo les quiero decir a ustedes, respeto mucho la opinión de los obispos en este sentido, de que no van a permitir que esos cantos sean ya parte del canto litúrgico en la Eucaristía, pero yo considero que deben de ser patrimonios de la iglesia. Si en mi diócesis se prohíben, pues también los sacaré de mi repertorio. No me queda de otra. Tengo que ser obediente, incluso aunque yo tenga este criterio. Amén. Vamos a ver la jaculatoria a la Virgen Santísima para esta semana, que dice así: todos los que gustan de María y rezan el rosario con devoción de la Virgen tienen su protección. Así es que gracias a ustedes por estar con nosotros, y recuérdense que pues si les gusta este comentario, nos pueden ver a través de la plataforma de Gloria TV, como Rafael Martínez Tirado nos encuentran en nuestro grupo Evangelizando con María de Facebook, y en Iglesia Católica Hoy Rafael Martínez en YouTube. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por compartir este momento, y esperemos que resolvamos el asunto del programa para poder estar como de costumbre con la digitación de todas las noticias. Así es que Dios los bendiga.